Les voy a dar un ejemplo bien concreto para que me entiendan. Imagínense que ustedes tienen un hijo que acaba de graduarse con honores o una hija que consiguió el trabajo de sus sueños. Ustedes están felices, radiantes, quieren compartir esa alegría y llega esta persona, este familiar o este conocido y les dice, ah, sí, qué bueno, pero ya verás cuando empiece a trabajar de verdad y vea lo duro que es el mundo real. O les dice, sí, estudió mucho, pero eso no garantiza nada en estos tiempos. ¿Se dan cuenta? En lugar de sumarse a la alegría, tiran veneno disfrazado de realismo. Y no me lo tomen a mal, pero eso no es ser realista. Eso es ser envidioso. Porque el amor verdadero se alegra con el bien del otro, aunque a uno le duela lo que sea. La segunda señal es que son maestros de la manipulación. Y aquí les voy a decir algo que tal vez les va a doler un poquito. Estas personas conocen tus puntos débiles mejor que tú mismo. Saben exactamente qué botón presionar para hacerte sentir culpable, para hacerte dudar de ti mismo, para hacerte creer que tú eres el problema. Son como, ¿cómo les explico? Son como pescadores expertos que conocen perfectamente dónde está el pez y qué carnada usar para atraparlo. Y lo hacen de una manera tan sutil, tan inteligente, que cuando tú te das cuenta, ya estás atrapado en su red. Te dicen cosas como, ay, yo solo me preocupo por ti, por eso te lo digo. O es que tú siempre has sido así, por eso te pasan estas cosas. Y lo peor de todo es que muchas veces logran convencerte de que ellos tienen la razón y tú estás equivocado. Voltean la tortilla de tal manera que al final tú terminas pidiéndoles perdón por algo que ni siquiera hiciste mal. ¿Saben qué pasa? Que eso no es amor, eso no es preocupación genuina, eso es control, eso es dominio, eso es maldad disfrazada de buenas intenciones. Hace poco me encontré con un caso terrible. Un señor, un hombre trabajador, bueno, de esos que toda la vida se han sacrificado por su familia y su propio hermano. El hermano menor durante años lo fue manipulando. Le pedía dinero prestado y nunca se lo pagaba, pero siempre con el cuento de, es que estoy pasando por un momento difícil, tú que tienes más que yo. Y cuando el señor le decía que ya no podía prestarle más porque él también tenía compromisos, el hermano le respondía, ay, es que tú siempre has sido el egoísta de la familia, el que solo piensa en sí mismo. Se imaginan, el que daba era el egoísta y el que siempre recibía sin devolver nada era la víctima. Así funcionan estas personas. Le dan la vuelta a todo. La tercera señal, y esta es bien importante que la identifiquen, es que siempre, siempre, siempre se hacen las víctimas. Esto se los digo con conocimiento de causa porque lo he visto 1000 veces. No importa qué hayan hecho, no importa cuánto daño hayan causado, ellos siempre son los pobrecitos, los incomprendidos, los que sufren. Si tú les reclamas algo con todo el derecho del mundo, ellos voltean el asunto y terminan haciéndote sentir que tú eres el malo de la película. ¿Y saben qué es lo más peligroso de esto? Que son tan buenos en ese papel de víctima que logran que otra gente les crea. Entonces tú quedas como el villano, como el insensible, como el que no tiene corazón, y ellos quedan como los santos sufrientes que nadie comprende. Es increíble, pero es así. Y muchas familias se destruyen por esto, porque hay un miembro que es experto en hacerse la víctima y todos los demás terminan sintiéndose culpables de cosas que no hicieron. Les voy a dar otro ejemplo de la vida real. Una mamá, una señora mayor, que toda la vida usó la manipulación emocional con sus hijos. Si uno de ellos no hacía lo que ella quería, se enfermaba del corazón. Misteriosamente le daba una crisis justo cuando el hijo quería tomar una decisión importante que a ella no le convenía. Y los hijos, pobrecitos, vivían con ese miedo constante de que su mamá se muriera por su culpa, hasta que uno de ellos, ya de grande, con ayuda espiritual y profesional, se dio cuenta de que eso era manipulación pura, que su mamá no se había muerto en 50 años de crisis, pero que sí había controlado la vida de todos sus hijos durante todo ese tiempo. Y no me lo tomen a mal, pero eso no es amor de madre, eso es egoísmo disfrazado de fragilidad. La cuarta señal es que estas personas
siembran división donde quiera que van. Son como, ¿cómo les digo? Como una piedrita en el zapato que no te deja caminar bien. Van por ahí llevando chismes, comentarios envenenados, mentiras a medias, y logran que la gente se pelee entre sí. Y lo curioso es que ellos nunca están directamente involucrados en el conflicto, pero fueron ellos los que lo iniciaron todo. Tienen una habilidad especial para poner a la gente en contra de otros. Les voy a contar algo que vi con mis propios ojos. En una comunidad parroquial había una persona que siempre estaba metida en todo. Parecía muy servicial, muy colaboradora, siempre dispuesta a ayudar, pero resulta que esta persona iba con uno y le contaba algo del otro, y luego iba con el otro y le contaba algo diferente del primero. Iba tejiendo una red de mentiras y malentendidos tan grande que al final nadie se hablaba con nadie. Y cuando yo investigué qué estaba pasando, porque la comunidad se estaba desmoronando, ¿saben lo que descubrí? Que todo había empezado por los comentarios venenosos de esta persona, pero lo hacía tan sutilmente que nadie se daba cuenta. Decía cosas como, ay, yo no debería decirte esto, pero fulano dijo que tú. Y después iba con fulano y le decía, es que Mengano está diciendo cosas feas de ti. Y así poquito a poquito destruyó años de amistad y trabajo en común. ¿Saben qué pasa? Que el demonio es el padre de la mentira y el príncipe de la división. Y cuando una persona se dedica a dividir, a separar, a sembrar discordia, está haciendo la obra del maligno. Aunque vaya a misa todos los domingos y rece el rosario todos los días, porque el amor une, el amor construye puentes, el amor perdona y reconcilia. Pero estas personas hacen todo lo contrario. Destruyen relaciones, rompen familias, arruinan amistades y muchas veces lo hacen sin que nadie se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y la quinta señal, la última pero no menos importante, es que estas personas no conocen el arrepentimiento genuino. Nunca, pero nunca van a venir a decirte, ¿sabes qué? Me equivoqué, te pedí perdón de corazón, de verdad lo siento. No, señor. Si acaso te piden perdón es solo porque les conviene, porque quieren seguir manipulándote, porque necesitan algo de ti. Pero no hay cambio real en su conducta. Vuelven a hacer lo mismo una y otra vez. Y esto es fundamental que lo entiendan porque el arrepentimiento verdadero transforma. Cuando una persona genuinamente se arrepiente de algo, cambia. No vuelve a repetir la misma falta una y otra vez. Pero estas personas de las que les hablo, estas almas enfermas, hacen lo mismo toda la vida. Te lastiman, tal vez te piden perdón para quedar bien, pero a la semana, al mes, están haciendo exactamente lo mismo. Y si tú les reclamas, te dicen, ya te pedí perdón, ¿qué más quieres? Como si el perdón fuera una varita mágica que borra todo, sin necesidad de cambio real. Les voy a decir algo que tal vez suene duro, pero es la verdad. Dios perdona siempre, pero Dios también espera conversión. Y conversión significa cambio, transformación, voltearse del mal hacia el bien. No es nada más decir perdón con la boca, es cambiar de vida, de actitud, de conducta. Y estas personas no hacen eso. Siguen igual toda su vida, causando dolor, destruyendo relaciones, sembrando maldad. Ahora bien, después de todo esto que les he dicho, ustedes me van a preguntar, Padre, ¿y qué hacemos cuando identificamos a una de estas personas en nuestra vida? Y miren, esto es muy importante. Primero que nada, no es nuestra tarea juzgar el alma de nadie. Eso solo le corresponde a Dios. Nosotros no podemos saber con certeza absoluta qué hay en el corazón de otra persona. Pero sí podemos y debemos protegernos del daño. Y esto se los digo con todo el cariño. Poner límites no es falta de caridad, es sabiduría. Jesús mismo nos dijo, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso significa que tenemos que ser inteligentes para reconocer el peligro, pero sin perder nuestra bondad. No tenemos que ser ingenuos ni pensar que todo el mundo es bueno solo porque queremos creer eso. Hay maldad en el mundo, hay personas que hacen daño y tenemos el derecho y el deber de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Si ustedes han identificado a alguien con estas características en su vida, lo primero es poner distancia sana.
Y cuando digo distancia, no necesariamente me refiero a cortar toda relación, especialmente si es un familiar cercano, pero sí pueden limitar el contacto, no contarle sus intimidades, no darle información que pueda usar en su contra, no permitir que esa persona tenga control sobre decisiones importantes de su vida. Es como, imagínense que hay una estufa caliente. Ustedes no necesitan tocarla para saber que quema, ¿verdad? Pues con estas personas es igual. No necesitan seguir quemándose para confirmar que hacen daño. Lo segundo es orar, pero orar de verdad, ¿eh? No esas oraciones de labios que no significan nada. Orar por esa persona desde el corazón, pidiendo a Dios que toque su alma, que la transforme, que la libere de esa oscuridad que lleva dentro. Porque créanme que nadie nace siendo así. Algo pasó en la vida de esa persona que la llevó a ese punto. Tal vez fue un dolor muy grande, tal vez fue una herida que nunca sanó, tal vez fue una elección equivocada tras otra hasta que se perdió completamente en la oscuridad, pero Dios puede rescatar a cualquiera por más perdido que esté. Y lo tercero, y esto es crucial, es que ustedes no se conviertan en lo mismo que están tratando de evitar. ¿Me están entendiendo? Porque aquí viene el peligro. Cuando alguien nos hace daño, es muy fácil caer en la trampa de querer vengarnos, de querer hacerle lo mismo, de llenar nuestro corazón de odio y resentimiento. Y si hacemos eso, el mal ya ganó, porque nos convirtió en lo mismo que esa persona. Y nosotros no podemos permitir eso. El amor verdadero, el amor de Cristo, es más fuerte que cualquier maldad. Y ese amor nos llama a perdonar pero sin ser tontos, a poner límites pero sin perder la compasión, a protegernos pero sin llenar nuestro corazón de odio. Es un equilibrio difícil, no se los voy a negar, pero es posible con la gracia de Dios. Les voy a contar algo personal. Hace muchos años, cuando yo era más joven en el sacerdocio, tuve un compañero sacerdote que me hizo mucho daño. Me traicionó en algo muy importante y ese dolor me acompañó por mucho tiempo. Yo rezaba y rezaba, pero sentía que no podía perdonarlo, hasta que un día en la oración Dios me hizo entender algo. Perdonar no significa olvidar ni minimizar el daño. Perdonar significa liberarme del peso del resentimiento, soltar esa carga que me estaba haciendo daño a mí mismo. Y ese día decidí perdonarlo de corazón. ¿Volvimos a ser amigos cercanos? No, porque la confianza se perdió. Pero yo pude seguir adelante con mi vida sin ese peso en mi corazón. Y eso es lo que yo les quiero para ustedes, que puedan identificar estas señales, que se protejan del daño, pero que no permitan que la maldad de otros les robe la paz, la alegría, la capacidad de amar. Porque si permitimos que eso pase, entonces ellos ganaron. Y nosotros perdimos algo mucho más valioso que cualquier otra cosa. Perdimos nuestra paz interior, perdimos nuestra conexión con Dios. Ahora, hay algo más que quiero que sepan. Estas personas de las que les he hablado no son felices. Puede ser que por fuera parezcan exitosas, poderosas, que tengan dinero o reconocimiento, pero por dentro están vacías, están llenas de oscuridad y dolor. Nadie que vive haciendo daño a los demás puede ser verdaderamente feliz. Es imposible, porque la felicidad verdadera viene de amar y ser amado, de dar y recibir, de construir y no de destruir. Y estas personas viven en un infierno interior, aunque no lo demuestren. Por eso les digo, cuando ustedes se encuentren con alguien así, además de protegerse, tengan compasión. No compasión tonta que los deja vulnerables, sino compasión desde la distancia. Compasión que reconoce que esa persona está enferma del alma y necesita ayuda, aunque probablemente nunca la acepte. Y si ustedes pueden, desde la seguridad de sus límites sanos, ofrezcan alguna oración, algún sacrificio pequeño por esa persona, porque Dios puede hacer milagros donde nosotros no vemos ninguna esperanza. Y ahora sí, para terminar, quiero dejarles esto bien claro en el corazón. Vivimos en tiempos difíciles, en un mundo que muchas veces parece estar lleno de oscuridad, pero ustedes no están solos. Dios está con ustedes, la Virgen María los protege, los ángeles los cuidan, y ustedes tienen el poder, con la gracia de Dios, de proteger su paz, su familia, su corazón.
No permitan que nadie, absolutamente nadie, les robe la alegría que Dios quiere para ustedes. No permitan que la maldad de otros los convierta en personas amargas, resentidas o llenas de miedo. Ustedes fueron creados para ser luz en medio de la oscuridad, para ser amor en medio del odio, para ser paz en medio del caos. Y eso es lo que tienen que ser, pase lo que pase. Así que les voy a pedir algo. Cuando salgan de aquí, cuando terminen de escuchar esto, tómense un momento en silencio. Piensen si hay alguien en su vida que tenga estas características. Y si lo hay, tomen una decisión. Decidan poner límites sanos. Decidan proteger su paz. Pero también decidan no llenarse de odio. Decidan ser mejores que el mal que reciben. Porque esa es la única manera de vencer la oscuridad, con luz. Y ustedes tienen esa luz dentro porque tienen a Cristo dentro. Y una última cosa, si ustedes mismos se reconocieron en algo de lo que dije hoy, si algo les resonó y pensaron, ay padre, yo he hecho eso, no sé, desesperen. El arrepentimiento verdadero siempre es posible. Dios siempre, siempre, siempre está esperando con los brazos abiertos para recibirnos de vuelta. No importa qué tan lejos hayamos llegado en la oscuridad. Su misericordia es infinitamente más grande que cualquier pecado. Así que si hay algo que cambiar en su vida, cámbienlo hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy. Porque cada día que pasa haciendo daño es un día perdido, es un día menos de paz, es un día menos de verdadera felicidad. Que Dios los bendiga, que la Virgen María los proteja y que el Espíritu Santo les dé la sabiduría para reconocer el bien del mal, para proteger su paz y para vivir siempre en la luz del amor de Dios. Y recuerden, no están solos, nunca están solos. Todo esto, todo este sufrimiento tiene una causa. No es Dios quien nos ha fallado, somos nosotros quienes hemos dado la espalda a la única fuente verdadera de felicidad. Somos nosotros quienes hemos construido nuestra propia prisión y luego nos quejamos de no poder salir. Hoy no voy a darte respuestas fáciles ni consuelos baratos. Hoy voy a hablarte con la verdad. Esa verdad que duele pero que sana. Esa verdad que el mundo no quiere escuchar pero que el alma necesita desesperadamente. Voy a mostrarte el espejo de tu vida y tal vez no te guste lo que veas. Pero si tienes el valor de mirar, si tienes la humildad de reconocer tus heridas, si tienes la fe de creer que puedes sanar, entonces este será el día más importante de tu vida. Este será el día en que empieces a vivir de verdad, en que dejes de sobrevivir y empieces a existir con plenitud. Este será el día en que entiendas que la felicidad no es una emoción pasajera, sino un estado del alma que solo se alcanza cuando vives en la verdad, en el amor auténtico, en la presencia de Dios. Así que te pido, de corazón a corazón, que me acompañes en este camino. No será fácil, pero será liberador. No será cómodo, pero será transformador. Vamos a desenterrar las raíces de tu infelicidad, vamos a nombrar a los enemigos que te han robado la paz, vamos a descubrir juntos qué es lo que realmente necesitas para ser feliz. Y te prometo que al final de este recorrido, si abres tu corazón, si permites que la gracia de Dios entre en tu vida, verás el mundo con otros ojos. Verás que la felicidad que buscabas siempre estuvo más cerca de lo que pensabas, pero estabas mirando en la dirección equivocada. Empecemos pues este camino de conversión, este camino de regreso a casa, este camino hacia la verdadera felicidad. La primera razón por la que no eres feliz, hermano mío, es porque has olvidado para qué fuiste creado. Y esta no es una afirmación mía, es una verdad que nos enseña la Iglesia desde hace 2000 años. Fuiste creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y para ser feliz con Él para siempre en el cielo. Lee eso otra vez despacio. Toda tu existencia tiene un propósito, un sentido, una dirección. No eres un accidente cósmico, no eres el resultado de una casualidad sin sentido. Eres hijo amado de Dios, creado a su imagen y semejanza, con una dignidad infinita y un destino eterno. Pero en algún momento de tu vida olvidaste esto. Empezaste a creer que tu propósito era tener éxito, acumular cosas, ser admirado, ser independiente, vivir para ti mismo. Y al olvidar tu verdadero propósito, perdiste el norte. Empezaste a caminar en círculos, persiguiendo metas que nunca te llenan, alcanzando logros que te dejan vacío. San Agustín, ese gran doctor de la Iglesia que conoció todos los placeres del mundo antes de encontrar a Cristo, lo dijo con una claridad meridiana. Nos hiciste, Señor, para ti,
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que llevas dentro de ti un vacío con forma de Dios, un espacio que solo Él puede llenar. Puedes intentar llenarlo con dinero, con sexo, con poder, con reconocimiento, con placer, con distracciones infinitas, pero nada de eso encajará jamás. Será como intentar saciar tu sed con agua salada. Entre más bebas, más sediento estarás. Visto a personas exitosas, ricas, admiradas, que en la intimidad de mi despacho me confiesan que están vacías, que sienten que su vida no tiene sentido, que todo lo que han logrado no vale nada. Y yo les digo siempre lo mismo. Es porque has olvidado para qué fuiste creado, porque has puesto tu corazón en cosas que no pueden darte lo que buscas. Esta es una verdad dolorosa pero liberadora. Mientras no pongas a Dios en el centro de tu vida, estarás condenado a la insatisfacción perpetua. Podrás tener momentos de alegría, sí, pero serán fugaces, temporales, insuficientes. Sentirás siempre que falta algo, que hay un hueco que no logras identificar. Y la razón es simple, estás buscando la felicidad donde no está. Es como si un pez buscara agua en el desierto, o como si un pájaro tratara de volar bajo el agua. Estás hecho para Dios, y fuera de Él no encontrarás descanso. Esta no es una opinión religiosa, es la estructura misma de tu ser. Dios te diseñó así. Te creó con esa necesidad inscrita en lo más profundo de tu alma. Y puedes negarlo, puedes rebelarte contra ello, puedes intentar vivir como si Dios no existiera, pero no podrás cambiar esta realidad fundamental de tu existencia. Mira a tu alrededor y verás la evidencia de esto por todas partes. Vivimos en la sociedad más rica, más tecnológica, más avanzada de la historia humana. Tenemos más comodidades, más entretenimiento, más opciones que cualquier generación anterior. Y sin embargo, nunca ha habido tanta depresión, tanta ansiedad, tanto suicidio, tanta desesperación. ¿Por qué? Porque hemos construido una civilización sin Dios, una cultura que ha expulsado a Cristo de la vida pública y también de la vida privada. Hemos intentado el experimento de vivir como si fuéramos nuestros propios dioses, como si pudiéramos encontrar la felicidad por nuestra cuenta, con nuestros propios recursos. Y el experimento ha fracasado estrepitosamente. Los datos están ahí, las vidas rotas están ahí. El sufrimiento es evidente. ¿Pero seguimos negándonos a admitir la causa del problema? ¿Seguimos buscando soluciones superficiales a un problema profundamente espiritual? Si quieres empezar a ser feliz de verdad, el primer paso es volver a tu origen, recordar tu identidad, reconocer tu propósito. Necesitas entender que no eres un cuerpo que tiene un alma, sino un alma que tiene un cuerpo. Que no eres un animal racional sin más, sino un ser creado para la eternidad, llamado a la santidad, destinado a la comunión con Dios. Cuando comprendes esto, cuando lo asumes en lo profundo de tu corazón, todo cambia. Tus prioridades cambian, tus decisiones cambian, tu manera de ver el mundo cambia. Dejas de perseguir fantasmas y empiezas a buscar lo real. Dejas de mendigar migajas y reclamas tu herencia como hijo de Dios. Y entonces, solo entonces, empiezas a experimentar esa paz que el mundo no puede dar, esa alegría que no depende de las circunstancias externas, esa plenitud que brota de vivir en la verdad de quién realmente eres. La segunda razón de tu infelicidad es el pecado, y sé que esta palabra hace que muchos quieran cerrar sus oídos. Vivimos en una época que ha eliminado el concepto de pecado de su vocabulario, que llama a todo error, equivocación, estilo de vida diferente. Pero yo te digo la verdad, aunque duela, el pecado existe, es real y te está destruyendo. El pecado no es simplemente romper una regla arbitraria que inventó la Iglesia para controlarte. El pecado es actuar en contra de tu propia naturaleza. Es elegir el mal sobre el bien, es decir, no a Dios y sí a tu egoísmo. Y cada vez que pecas, te alejas un poco más de la felicidad, te encadenas un poco más a la oscuridad, te hundes un poco más en el vacío. He visto cómo el pecado destruye matrimonios, familias, vidas enteras. He visto cómo el pecado sexual esclaviza, cómo la mentira envenena, cómo la avaricia vacía el alma, cómo el resentimiento corroe desde dentro. El pecado te promete libertad y te da esclavitud. Te promete placer y te da vacío. Te promete vida y te da muerte. Es el engaño más antiguo de la historia, el mismo engaño que usó la serpiente en el jardín del Edén. Serán como dioses. Y nosotros, como Adán y Eva, seguimos cayendo en la trampa.
Creemos que podemos definirnos a nosotros mismos, que podemos crear nuestra propia verdad, que podemos decidir qué está bien y qué está mal según nos convenga. Pero la realidad nos golpea inevitablemente. No somos dioses, somos criaturas. Y cuando actuamos como si no tuviéramos límites, como si no tuviéramos que rendir cuentas a nadie, terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. El pecado no es un concepto abstracto, es una fuerza destructiva concreta que tiene consecuencias reales en tu vida. Y si quieres ser feliz, tienes que llamar al pecado por su nombre y luchar contra él con todas tus fuerzas. Déjame ser muy concreto. Si estás viviendo en fornicación, en adulterio, en relaciones sexuales fuera del matrimonio, no serás feliz. Podrás experimentar placer momentáneo, pero tu alma estará inquieta, porque estás usando tu cuerpo de una manera contraria a su dignidad y su propósito. Si estás mintiendo constantemente, engañando a otros, viviendo una doble vida, no serás feliz. La mentira te obliga a llevar una máscara. Y vivir con una máscara es agotador, es alienante, es insostenible. Si estás lleno de odio, de resentimiento, de falta de perdón, no serás feliz. Esos sentimientos son como un ácido que corroe tu alma desde dentro, que envenena cada aspecto de tu vida. Si estás obsesionado con el dinero, con acumular, con tener más y más, no serás feliz. La avaricia es un pozo sin fondo que nunca se llena, que siempre pide más, que convierte a las personas en objetos y a la vida en una transacción. Pero hay esperanza, hermano mío, siempre hay esperanza. Porque Cristo vino precisamente para esto, para liberarte del pecado, para romper las cadenas que te atan, para sanarte y restaurarte. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y esa libertad es posible, es real. Yo la he visto operar en cientos de vidas. He visto a adictos liberarse, a adúlteros transformarse, a personas llenas de odio aprender a perdonar y a amar. Pero la liberación requiere algo de ti. Requiere que reconozcas tu pecado, que lo confieses, que te arrepientas sinceramente y que decidas cambiar. No puedes sanar de una enfermedad que niegas tener. No puedes salir de una prisión si insistes en que eres libre. Tienes que tener la humildad de decir, he pecado, me he equivocado, necesito ayuda, necesito a Dios. El sacramento de la confesión es el regalo más grande que Cristo nos ha dado después de la Eucaristía. En la confesión puedes llevar todo tu pecado, toda tu vergüenza, toda tu culpa y dejarla a los pies de Cristo. Y Él, a través del sacerdote, te dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz. ¿Entiendes el poder de esto? No importa lo que hayas hecho. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuántas veces hayas fracasado, si vienes con un corazón contrito y humillado, Dios nunca te rechazará. Te levantará, te limpiará, te dará fuerzas para empezar de nuevo. He visto milagros en el confesionario. He visto personas entrar destrozadas y salir transfiguradas. La confesión no es un castigo, es un encuentro de amor, es el abrazo del Padre que recibe al Hijo pródigo. Y si quieres ser feliz, necesitas experimentar ese abrazo regularmente, necesitas mantener tu alma limpia, necesitas vivir en estado de gracia. La tercera razón de tu infelicidad es que vives buscando la aprobación de los demás en lugar de buscar la voluntad de Dios. Estás atrapado en lo que los demás piensan de ti, en lo que esperan de ti, en cómo te ven. Has convertido tu vida en un espectáculo para una audiencia que en realidad está demasiado ocupada pensando en sí misma como para preocuparse realmente por ti. Y en ese intento desesperado por complacer a todos, por encajar, por ser aceptado, has perdido tu autenticidad, has traicionado tu propia alma. ¿Te has puesto una máscara que crees que los demás quieren ver? Y ahora estás tan acostumbrado a esa máscara que ya ni siquiera recuerdas quién eres realmente. Y eso, hermano mío, es una forma de muerte en vida. Es vivir como un actor que nunca sale del escenario, que nunca puede ser el mismo, que siempre está representando un papel. Esta esclavitud al que dirán es especialmente destructiva en nuestra época de redes sociales, donde todo el mundo exhibe una versión editada y falsa de su vida. Comparas tu realidad con la fantasía de otros y siempre sales perdiendo en esa comparación. Ves las fotos perfectas, las vacaciones glamorosas, las relaciones aparentemente ideales, los éxitos constantemente celebrados y piensas que tu vida es insignificante, que tú no estás a la altura. Pero todo eso es una ilusión, una mentira colectiva en la que todos participamos. Detrás de esas imágenes perfectas hay personas tan rotas, tan inseguras, tan infelices como tú, pero nadie muestra su dolor, nadie exhibe sus fracasos, nadie confiesa sus miedos.
Y así creamos una cultura de apariencias donde todos mienten y todos sufren en silencio. Y tú, atrapado en esa dinámica, gastas tus energías tratando de impresionar a gente que tampoco es feliz, buscando validación en likes y comentarios que no llenan el vacío de tu corazón. Santa Teresa de Ávila decía algo maravilloso: solo Dios basta. 3 palabras que contienen una sabiduría inmensa. Solo Dios basta. No necesitas la aprobación de los demás para tener valor. No necesitas ser admirado para ser digno. No necesitas encajar en los estándares del mundo para ser amado, porque Dios ya te ama infinitamente, tal como eres, con todos tus defectos y limitaciones. Y si tienes ese amor, si lo reconoces, si lo aceptas, si vives desde ese amor, entonces eres verdaderamente libre. Libre de las opiniones ajenas, libre de las expectativas imposibles, libre de la necesidad constante de probarte a ti mismo. Puedes ser quien realmente eres, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Y esa autenticidad, esa libertad interior, es una de las claves fundamentales de la verdadera felicidad. El problema es que hemos invertido las prioridades. Buscamos primero el reconocimiento humano y dejamos a Dios para después si es que queda tiempo. Nos preocupa más lo que piense nuestro jefe que lo que piense Dios. Nos importa más la opinión de nuestros amigos que la verdad del Evangelio. Estamos más atentos a las tendencias de la cultura que a la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Y así vivimos en una constante esquizofrenia espiritual, tratando de servir a 2 señores, queriendo agradar a Dios pero sin ofender al mundo. Pero Jesús fue claro: nadie puede servir a 2 señores. O vives para Dios o vives para el mundo. O buscas la santidad o buscas la popularidad. Y déjame decirte algo que el mundo no te dirá. Si eliges vivir para Dios, si decides que lo que Él piense de ti es lo único que importa, experimentarás una liberación como nunca has conocido. Dejarás de ser esclavo de las opiniones cambiantes de los demás y te convertirás en hijo libre de Dios. Esto no significa que debas ser arrogante o que no te importe nadie. Al contrario, cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás, paradójicamente te vuelves más capaz de amarlos verdaderamente. Porque ya no los ves como jueces de los que debes obtener un veredicto favorable, sino como hermanos a los que puedes servir libremente. Ya no necesitas usarlos para sentirte bien contigo mismo, así que puedes relacionarte con ellos de manera auténtica y generosa. La libertad de los hijos de Dios te permite amar sin esperar nada a cambio, servir sin buscar reconocimiento, dar sin necesidad de aplausos. Y esa es una forma de vida infinitamente más feliz que la esclavitud de vivir para las apariencias. Así que te pregunto hoy, ¿para quién estás viviendo? ¿A quién estás tratando de impresionar? ¿De quién estás buscando aprobación? Y te invito a que tomes la decisión más liberadora de tu vida: vivir solo para Dios, buscando solo su voluntad, confiando solo en su amor. Ahora déjame revelarte algo que tal vez no esperabas escuchar. La 4ª razón de tu infelicidad es que no has aprendido a sufrir. Sí, has oído bien. No has aprendido a darle sentido al dolor, a integrar el sufrimiento en tu vida de una manera que te haga crecer en lugar de destruirte. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que el sufrimiento es siempre malo, que debe ser evitado a toda costa, que si estás sufriendo es porque algo anda mal. Y así, cuando llega el dolor inevitable de la vida, cuando enfrentas una enfermedad, una pérdida, un fracaso, un rechazo, te sientes completamente perdido. Te preguntas por qué Dios permite esto, dudas de su amor, te hundes en la amargura o la desesperación. Porque nadie te enseñó la verdad fundamental que Cristo nos reveló, que el sufrimiento, cuando se une al sufrimiento de Cristo, tiene un poder redentor inmenso, puede transformarte, puede santificarte, puede dar fruto eterno. Escúchame con atención porque esto es crucial. El sufrimiento en sí mismo no tiene sentido, pero el sufrimiento unido a la cruz de Cristo tiene un sentido infinito. Santa Teresa de Calcuta decía que el sufrimiento es el beso de Jesús, una señal de que has llegado tan cerca de la cruz que puedes besarla. Suena extraño para los oídos modernos, lo sé, pero es una verdad profunda que los santos han vivido a lo largo de la historia. Cuando aceptas tu sufrimiento, cuando lo ofreces a Dios, cuando permites que te purifique y te transforme en lugar de amargarte y destruirte, ocurre algo misterioso y hermoso. Empiezas a participar en la obra redentora de Cristo, empiezas a crecer en virtudes que solo se desarrollan en el crisol del dolor: la paciencia, la fortaleza, la compasión, la humildad, la fe profunda. El dolor que aceptas con fe te hace más humano, más santo, más parecido a Cristo, pero la mayoría de nosotros hacemos exactamente lo contrario.
Cuando llega el sufrimiento, nos rebelamos, nos quejamos, nos volvemos amargos, culpamos a Dios, culpamos a los demás, culpamos a la vida, nos preguntamos constantemente ¿por qué yo?, en lugar de preguntarnos ¿para qué, Señor? Y esa rebelión contra el sufrimiento, esa negativa a aceptarlo y darle sentido, nos hace doblemente miserables. Porque no solo sufrimos el dolor original, sino que además sufrimos nuestra propia resistencia a ese dolor, nuestra ira, nuestra frustración, nuestro resentimiento. Es como si, además de tener una herida, pasáramos todo el tiempo arrancando la costra y echándole sal. El sufrimiento inevitable de la vida se convierte en un infierno porque nos negamos a encontrarle un propósito, porque no sabemos cómo integrarlo en nuestra historia con Dios. Te voy a contar algo que he aprendido acompañando a personas en sus momentos más oscuros. Las personas más felices que conozco no son las que han tenido vidas fáciles sin sufrimiento. Son las que han sufrido profundamente, pero han aprendido a encontrar a Dios en ese sufrimiento. Son las que han pasado por el fuego y han salido purificadas en lugar de destruidas. He conocido a madres que han perdido hijos y que en medio de un dolor inimaginable han encontrado una fe más profunda, una capacidad de amar más grande, un sentido de propósito que nunca habían tenido. He conocido enfermos terminales que irradian una paz y una alegría que personas sanas no tienen. He conocido a personas que han perdido todo materialmente y han descubierto que tenían todo espiritualmente. ¿Cómo es esto posible? Porque han entendido el secreto que San Pablo expresó: completo en mi carne lo que falta a los no, padecimientos de Cristo. No estoy romantizando el sufrimiento ni diciéndote que debas buscarlo, pero te estoy diciendo que cuando llegue, y llegará porque esta es la condición humana después del pecado original, tienes una elección. Puedes dejarte destruir por él o puedes permitir que te transforme. Puedes maldecir a Dios o puedes confiar en que Él está trabajando algo en ti a través de ese dolor. Puedes ver tu sufrimiento como absurdo y sin sentido o puedes verlo como tu participación personal en la obra redentora de Cristo. Y esa elección, hermano mío, marcará toda la diferencia entre una vida de amargura y una vida de sentido, entre la desesperación y la esperanza. Porque si hay algo que nos enseña la cruz es esto: Dios puede sacar bien del mal, vida de la muerte, resurrección del sepulcro, pero tienes que confiar, tienes que aceptar, tienes que decir como María: hágase en mí según tu palabra. Incluso cuando esa palabra te lleve al Calvario, sabiendo que el Calvario no es el final, que después del Viernes Santo viene el domingo de resurrección. La quinta razón por la que no eres feliz es porque has olvidado la importancia vital de la oración. Tu vida espiritual está seca, marchita, casi muerta, porque has descuidado la relación más importante de tu existencia, tu relación con Dios. Y sin esa relación, sin ese contacto diario con la fuente de la vida, tu alma se va secando como una planta sin agua. Podrás seguir funcionando externamente, cumpliendo tus obligaciones, yendo a trabajar, manteniendo las apariencias, pero por dentro estarás vacío, sin energía espiritual, sin paz, sin alegría verdadera. La oración no es un lujo opcional para almas piadosas, es el oxígeno del alma, es la comida que necesitas para sobrevivir espiritualmente. Y si no estás orando regularmente, profundamente, sinceramente, entonces estás intentando vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, lo cual es absolutamente imposible. Jesús mismo nos lo enseñó claramente cuando dijo: separados de mí no pueden hacer nada, nada. No dijo no pueden hacer mucho, dijo no pueden hacer nada. Sin esa conexión vital con Cristo a través de la oración, todos tus esfuerzos por ser bueno, por ser santo, por ser feliz, están condenados al fracaso. Porque la vida cristiana no es un programa de automejoramiento, no es un conjunto de reglas morales que cumples con fuerza de voluntad. La vida cristiana es una relación de amor con una persona, con Cristo vivo y resucitado. Y esa relación, como cualquier relación auténtica, necesita tiempo, necesita comunicación, necesita presencia. No puedes amar a alguien sin pasar tiempo con esa persona. No puedes conocer a alguien si nunca hablas con él. Y no puedes vivir como cristiano sin orar, sin ese diálogo íntimo y constante con Dios. Pero hemos reducido la oración a algo mínimo, superficial, mecánico. Rezamos oraciones memorizadas sin pensar en lo que decimos. Pedimos cosas a Dios como si fuera un dispensador automático donde insertas una oración y obtienes lo que quieres. O simplemente no oramos en absoluto, alegando que estamos demasiado ocupados, demasiado cansados, que no tenemos tiempo. Y luego nos preguntamos por qué nuestra fe es débil, por qué no experimentamos a Dios, por qué nos sentimos espiritualmente vacíos.
Es como si alguien dejara de comer durante semanas y luego se quejara de que no tiene energía. La causa es obvia, la solución es obvia, pero nos negamos a verla. Santa Teresa de Jesús decía que quien no ora se destruye con sus propias manos. Y tenía razón, sin oración eres presa fácil de las tentaciones, del desánimo, de la mediocridad espiritual. La verdadera oración no es hablar mucho, es estar presente ante Dios con todo tu ser. Es abrir tu corazón, mostrarle tus heridas, compartir tus alegrías, pedirle ayuda, agradecerle, alabarle, pero sobre todo escucharle, porque Dios también quiere hablarte, quiere guiarte, quiere consolarte, quiere fortalecerte. Pero no puedes escuchar su voz en medio del ruido constante de tu vida, en medio de la agitación incesante, de las distracciones infinitas. Necesitas silencio, necesitas quietud, necesitas crear ese espacio sagrado donde puedas encontrarte con Él. Los santos dedicaban horas a la oración, no porque fueran personas especiales con mucho tiempo libre, sino porque habían descubierto que sin esa oración profunda no podían vivir, que era más necesaria que el alimento físico. San Alfonso María de Ligorio decía que quien ora se salva, quien ora se condena. Puede sonar extremo, pero refleja una verdad profunda. Sin oración te alejas de Dios y alejado de Dios solo hay oscuridad. Te voy a proponer algo concreto, algo que puede cambiar tu vida si lo pones en práctica. Dedica cada día, sin excepción, al menos 30 minutos a la oración mental, a estar en silencio ante el Santísimo Sacramento si puedes, o en un lugar tranquilo de tu casa si no. No reces oraciones memorizadas todo el tiempo, aunque tienen su lugar. Simplemente habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo, cuéntale tu día, comparte tus preocupaciones, tus miedos, tus esperanzas. Lee un pasaje del Evangelio y medita en él. Deja que las palabras de Jesús penetren en tu corazón y luego quédate en silencio, sin hacer nada, simplemente estando presente ante Él, permitiendo que su amor te envuelva, que su paz te llene. Si haces esto fielmente, te prometo que en pocos meses verás un cambio radical en tu vida. Tendrás más paz en medio de las dificultades, más claridad para tomar decisiones, más fuerza para resistir las tentaciones, más alegría que brota desde adentro, porque habrás conectado con la fuente, habrás bebido del agua viva que Cristo prometió, habrás permitido que la gracia de Dios fluya en tu vida. Y entonces entenderás por qué los santos estaban dispuestos a sacrificarlo todo menos su tiempo de oración, porque preferían perder el sueño antes que perder ese encuentro diario con el amado de su alma. La sexta causa de tu infelicidad es que no sabes perdonar, y ese veneno del rencor te está matando lentamente. Llevas dentro de ti un peso enorme de heridas no sanadas, de ofensas que no has soltado, de resentimientos que cultivas día tras día. Y cada vez que revives esas heridas en tu mente, cada vez que alimentas ese odio o ese dolor, te haces más daño a ti mismo que a la persona que te hirió. Porque el que no perdona se convierte en prisionero de su propio rencor, se encadena voluntariamente a su verdugo, permite que quien le hizo daño siga controlando su vida y robándole la paz. He visto personas cuyas vidas han quedado completamente paralizadas por la falta de perdón. Personas que llevan 30, 40 años rumiando una ofensa, alimentando un odio que se ha convertido en el centro de su existencia. Y esa es una forma terrible de vivir, es un infierno autoimpuesto del que podrían salir si tan solo tuvieran el valor de perdonar. Entiende algo fundamental, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que sentir ganas de perdonar para perdonar. No tienes que esperar a que la otra persona se arrepienta o te pida perdón para otorgarlo. El perdón es un acto de tu voluntad, un acto de amor propio y de obediencia a Dios, que te libera a ti antes que a nadie. Cuando perdonas, no estás justificando lo que te hicieron, no estás diciendo que estuvo bien, no estás fingiendo que no pasó nada. Estás diciendo, elijo no seguir siendo víctima de esto, elijo no permitir que esta herida defina mi vida, elijo confiar en que Dios hará justicia y yo puedo soltar esta carga. Es uno de los actos más difíciles y más liberadores que puedes realizar. Y es absolutamente necesario para tu felicidad, porque mientras no perdones vivirás atado al pasado, envenenado por la amargura, incapaz de abrirte plenamente al amor y a la vida. Cristo nos dio el ejemplo supremo del perdón cuando, clavado en la cruz, miró a quienes lo estaban torturando y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él pudo perdonar a sus asesinos en medio de un dolor atroz, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a perdonar las ofensas que hemos recibido? Y no solo nos dio el ejemplo, nos dio también el mandato claro, perdonen y serán perdonados.
No es opcional, no es solo para los que se sienten capaces. Es un mandamiento para todos, porque Dios sabe que sin perdón no podemos ser felices, que el rencor nos destruye desde dentro. Y más aún, Él nos advirtió que si no perdonamos a los demás, tampoco el Padre perdonará nuestras ofensas. Esto es muy serio, hermano mío. Tu salvación eterna puede depender de tu capacidad de perdonar a ese familiar que te traicionó, a ese amigo que te abandonó, a ese cónyuge que te fue infiel. Déjame contarte algo que he visto muchas veces en mi ministerio. Cuando una persona finalmente decide perdonar de verdad, cuando suelta ese peso que ha estado cargando durante años, es como si se quitara una mochila llena de piedras. Su rostro cambia, su postura cambia, su voz cambia. Hay una ligereza nueva, una libertad que antes no existía. Y muchas veces me dicen, Padre, no entiendo por qué esperé tanto tiempo para hacer esto. He desperdiciado tantos años de mi vida en el resentimiento. Porque el perdón no solo libera tu futuro, también sana tu pasado. Te permite reescribir la narrativa de tu vida, dejar de verte solo como víctima y empezar a verte como vencedor, como alguien que eligió el amor sobre el odio, la libertad sobre la esclavitud. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo. Así que hoy quiero preguntarte directamente, ¿a quién necesitas perdonar? ¿Qué herida sigues alimentando en lugar de sanar? ¿Qué ofensa estás usando como excusa para cerrar tu corazón? Porque si hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, esa persona tiene poder sobre ti, está controlando tu paz, está robándote tu alegría. Y solo tú puedes romper ese poder, solo tú puedes decidir liberarte. No esperes a sentirte listo, no esperes a que sea fácil, no esperes a que la otra persona lo merezca. Perdona hoy, ahora mismo, como un acto de voluntad, como una decisión consciente de elegir la libertad sobre la esclavitud. Y si te parece imposible, si sientes que hay ofensas tan grandes que no puedes perdonarlas con tus propias fuerzas, entonces pídele a Dios que te dé la gracia de perdonar. Dile, Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo, ayúdame tú. Y Él te dará esa gracia, te dará esa fuerza, porque es su voluntad que vivas libre, que vivas en paz, que vivas feliz. Ahora escucha esto atentamente porque es algo que puede cambiar radicalmente tu perspectiva. La séptima razón de tu infelicidad es que vives obsesionado con el futuro, siempre preocupado, siempre ansioso, siempre planeando y temiendo lo que vendrá, y has perdido la capacidad de vivir el presente. Nunca estás donde estás. Siempre estás en tu mente pensando en lo que tienes que hacer mañana, en los problemas que podrían surgir, en las cosas que podrían salir mal. Y así te pierdes la vida que está sucediendo ahora mismo, este momento que es el único que realmente tienes. El pasado ya se fue, el futuro no ha llegado. Solo existe el presente. Y en este presente es donde Dios quiere encontrarse contigo, donde te da su gracia, donde puedes experimentar su amor, pero tú estás ausente, estás mentalmente en otro lugar, preocupándote por cosas que tal vez nunca sucederán, llevando cargas que Dios nunca te pidió que llevaras. Jesús fue muy claro sobre esto cuando dijo, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones, a cada día le bastan sus problemas. Pero nosotros ignoramos esta enseñanza completamente. Nos preocupamos no solo por mañana, sino por la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, los próximos 10 años. Nos angustiamos pensando en todo lo que podría salir mal, en todas las catástrofes imaginables. Y esa ansiedad constante nos roba la paz, nos roba la alegría, nos roba la capacidad de disfrutar las bendiciones que Dios nos está dando hoy. Porque hoy tal vez tienes salud, tienes comida, tienes un techo, tienes personas que te aman, pero no lo disfrutas porque estás demasiado ocupado preocupándote por si mañana podrías perder todo eso. Vives en un estado perpetuo de miedo anticipado, de estrés innecesario, de ansiedad que te está enfermando física y espiritualmente. La preocupación excesiva es en realidad una forma de falta de fe. Es no confiar en que Dios está en control, en que Él cuida de ti, en que Él tiene un plan incluso cuando tú no lo ves. Cuando te preocupas constantemente estás actuando como si todo dependiera de ti, como si fueras tú quien tiene que sostener el universo sobre tus hombros, pero esa no es tu responsabilidad ni tu capacidad. Dios es quien sostiene todo, quien conoce el futuro, quien tiene el poder de proveer para ti. Y Él te invita a confiar, a descansar en su providencia, a hacer tu parte con diligencia, pero luego soltar el resultado y dejarlo en sus manos. Esto no es irresponsabilidad, es sabiduría espiritual. Es distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no, entre tu parte y la parte de Dios. Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia, recibió un mensaje de Jesús que es profundamente relevante para esto. La angustia no me sirve de nada. La preocupación no te ayuda en absoluto. Lo que me agrada es la confianza. Dios no se alegra cuando te angustias, porque esa angustia revela que no estás confiando en Él.
Lo que le agrada, lo que Él quiere ver en ti, es una confianza filial, una paz que viene de saber que estás en las manos de un Padre que te ama infinitamente y que jamás permitirá que te suceda nada que no pueda ser convertido en bien para tu salvación. Esta confianza no viene automáticamente, tienes que cultivarla, tienes que practicarla. Cada vez que surge una preocupación, cada vez que tu mente empieza a proyectarse hacia el futuro con temor, tienes que conscientemente traerla de vuelta al presente y decir: Jesús, confío en ti. Te propongo un ejercicio espiritual muy simple pero poderoso. Cada mañana, cuando despiertes, antes de que tu mente empiece con la lista de preocupaciones del día, di esta oración: Señor, este día es tuyo, yo soy tuyo, todo lo que suceda hoy está en tus manos. Dame la gracia de vivir este día plenamente, de hacer mi parte con diligencia y de confiar en que tú cuidarás el resto. Y luego, durante el día, cada vez que notes que estás preocupándote por el futuro, respira profundo y vuelve al presente. Mira dónde estás, qué estás haciendo en este momento y hazlo con toda tu atención, como una ofrenda a Dios. Si estás trabajando, trabaja bien, con excelencia. Si estás con tu familia, está realmente presente con ellos, no físicamente ahí, pero mentalmente en otra parte. Si estás orando, ora con todo tu corazón. Vive cada momento como un regalo de Dios, porque eso es exactamente lo que es. Y cuando vivas así, en el presente, confiando en Dios, encontrarás una paz que antes no conocías, una libertad que trasciende las circunstancias, una alegría que brota de la confianza en un Padre que nunca falla. Y ahora permíteme hablarte de algo que quizás te resulte incómodo, pero que es absolutamente necesario abordar. La octava razón de tu infelicidad es que estás atado a alguna adicción, algún vicio que has minimizado, que has justificado, que tal vez ni siquiera reconoces como tal. Puede ser la pornografía que consumes en secreto pensando que no hace daño a nadie. Puede ser el alcohol que cada vez necesitas más para relajarte. Puede ser la comida que usas para llenar el vacío emocional. Puede ser el trabajo al que te entregas obsesivamente para escapar de tu vida. Pueden ser las compras compulsivas, los videojuegos que consumen horas de tu vida, las redes sociales en las que te pierdes infinitamente. Todas estas cosas tienen algo en común. Te prometen satisfacción, pero te dejan más vacío. Te ofrecen escape, pero te esclavizan. Te dicen que están bajo tu control, pero en realidad te controlan a ti. La adicción, cualquier adicción, es una forma de idolatría. Estás poniendo algo en el lugar que solo Dios debe ocupar en tu vida. Estás buscando en esa cosa lo que solo Dios puede darte. Y esa cosa, por más que la busques, nunca podrá llenar el vacío de tu alma. Al contrario, el vacío se hace más grande. La necesidad se hace más intensa, la esclavitud se hace más fuerte. He visto cómo la adicción destruye vidas, familias, carreras, vocaciones. He visto a hombres buenos perder todo por no poder controlar su adicción al alcohol, a jóvenes brillantes arruinar su futuro por la adicción a las drogas, a matrimonios desintegrarse por la adicción a la pornografía. Y en todos los casos, la adicción comenzó pequeña, con algo que parecía inofensivo, con la mentira de yo puedo controlarlo, yo puedo dejarlo cuando quiera. Pero la adicción es astuta, es progresiva, y antes de que te des cuenta, ya no eres tú quien está en control. Si eres honesto contigo mismo, probablemente sabes exactamente de qué estoy hablando. Hay algo en tu vida que sabes que no está bien, algo que haces en secreto porque te avergonzaría que otros lo supieran, algo que has intentado dejar 1000 veces y siempre vuelves a caer. Y cada vez que caes, te sientes peor, te juzgas más duramente, te alejas más de Dios porque te sientes indigno de acercarte a Él. Y así entras en un ciclo vicioso de caída, culpa, alejamiento, más caída. La adicción no solo te roba tu libertad, te roba tu dignidad, tu paz, tu relación con Dios. Te convierte en alguien dividido internamente, que quiere una cosa pero hace otra, que sabe lo que está bien pero no tiene fuerzas para hacerlo. San Pablo describe perfectamente esta lucha cuando dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero quiero que sepas algo crucial. No importa cuán atado estés, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán imposible te parezca liberarte. Con Dios todo es posible. He visto liberaciones milagrosas, he visto adictos de décadas quedar completamente libres, he visto cadenas rotas por el poder de la gracia de Dios. Pero la liberación requiere 3 cosas de tu parte. Primero, humildad para reconocer que tienes un problema, que no puedes resolverlo solo, que necesitas ayuda.
Segundo, sinceridad para confesarlo, para sacarlo de las sombras y exponerlo a la luz. La adicción prospera en el secreto, pierde su poder cuando se confiesa. Y tercero, determinación para luchar, para hacer los cambios necesarios en tu vida, para poner límites, para buscar ayuda profesional si es necesario, para perseverar incluso cuando caigas. La confesión sacramental es absolutamente esencial en la lucha contra la adicción. Necesitas ir regularmente, con sinceridad, confesando tu lucha. Y cada vez que caigas, no te alejes de Dios avergonzado, corre hacia Él con más urgencia, porque Él no te rechaza. Él te espera con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo. Además, busca ayuda concreta, grupos de apoyo, terapia si es necesario, un director espiritual que te acompañe. No intentes luchar solo contra una adicción, porque es una batalla que no puedes ganar con tus propias fuerzas. Necesitas la gracia de Dios y también la ayuda de otros. Y no te rindas, nunca te rindas. Aunque caigas 70 veces 7, levántate una vez más, porque la santidad no es nunca caer, es levantarse siempre. Y el día en que experimentes la libertad, cuando esa cadena que te ataba finalmente se rompa, cuando puedas decir yo era esclavo y ahora soy libre, ese día entenderás que toda la lucha valió la pena, que nada se compara con la alegría de vivir libre, de vivir en la verdad, de vivir como hijo de Dios y no como esclavo del pecado. La novena razón de tu infelicidad es que no tienes una comunidad de fe. Estás tratando de vivir tu vida cristiana en soledad, y eso es imposible. Dios no te creó para que seas un lobo solitario espiritual. Te creó para que seas parte de una familia, de un cuerpo, de una comunidad. La iglesia no es un edificio al que vas ocasionalmente, es el cuerpo de Cristo del cual tú eres un miembro. Y si estás desconectado de ese cuerpo, si no tienes relaciones auténticas con otros cristianos que te conozcan, que oren por ti, que te desafíen, que te apoyen, entonces estás viviendo una versión empobrecida y casi imposible del cristianismo. Porque la vida cristiana no es solo una relación vertical con Dios, también incluye una dimensión horizontal de relaciones con tus hermanos y hermanas en la fe. Necesitas esas relaciones, necesitas esa comunidad, no es opcional. Mira el modelo que nos dejaron los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se reunían regularmente para partir el pan, para orar juntos, para compartir sus bienes, para apoyarse mutuamente. No eran cristianos de domingo que iban a misa y luego desaparecían hasta la siguiente semana. Vivían en comunidad real, se conocían profundamente, llevaban las cargas los unos de los otros. Y esa comunidad era tan fuerte, tan atractiva, tan llena de amor auténtico que la gente decía, miren cómo se aman. Y la iglesia crecía cada día porque ese amor era un testimonio poderoso del Evangelio. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos convertido la fe en algo privatizado, individualista, donde cada uno hace lo suyo, sin rendir cuentas a nadie, sin compartir su vida real con nadie, sin permitir que otros entren verdaderamente en su mundo. Y así vivimos aislados, luchando solos contra tentaciones que nos abrumarían, cargando solos pesos que no deberíamos cargar solos, cayendo una y otra vez en los mismos pecados, porque no hay nadie que nos ayude a levantarnos. Cuando estás solo, es mucho más fácil engañarte a ti mismo, justificar tus pecados, descuidar tu vida espiritual. Pero cuando formas parte de una comunidad auténtica, cuando hay hermanos que te conocen y que te aman lo suficiente como para decirte la verdad, cuando hay personas que oran por ti y que están atentas a tu vida espiritual, entonces es mucho más difícil caer y mucho más fácil crecer. El libro de Eclesiastés lo dice sabiamente, más valen dos que uno solo, porque obtienen mayor ganancia de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que está solo y cae sin tener quien lo levante. No te estoy hablando de pertenecer superficialmente a una parroquia donde nadie te conoce y tú no conoces a nadie. Te estoy hablando de encontrar o crear una comunidad pequeña de hermanos en la fe, con quienes puedas ser vulnerable, con quienes puedas compartir tus luchas reales, con quienes puedas orar y estudiar la palabra. Puede ser un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, un movimiento eclesial, pero necesita ser algo donde haya relaciones genuinas, no solo reuniones formales. Necesitas hermanos que sepan lo que está pasando en tu vida, que te pregunten cómo vas en esa lucha específica que compartiste, que celebren tus victorias y te animen en tus derrotas. Y tú necesitas ser ese tipo de hermano para otros también, porque la comunidad no es solo recibir, es también dar, es servir, es amar activamente a otros. Sé que esto puede dar miedo, especialmente si has sido herido por la iglesia o por cristianos hipócritas en el pasado. Sé que es más fácil mantener las distancias, protegerte, no arriesgarte a ser vulnerable. Pero te estoy diciendo que sin comunidad,
tu fe se marchitará inevitablemente. Necesitas el cuerpo de Cristo no solo sacramentalmente en la Eucaristía, sino también relacionalmente en tu vida diaria. Así que Desde el momento en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado,